¿Cuánto sabes de la Eucaristía? ¿Te quedaste con lo que aprendiste acerca de la Eucaristía cuando hiciste la primera comunión? Aquí te dejamos unas preguntas para probar tus conocimientos básicos acerca de este sacramento y ver cuánto sabes acerca de él. La palabra Eucaristía significa A. Acción de gracias. B. Pan. C. Celestial. D. Sacrificio. Correcto. Acción de gracias. Eucaristía es una palabra que proviene del griego, que significa acción de gracias. ¿Quién instituyó la Eucaristía? A. Los discípulos. B. El Papa. C. Jesucristo. D. Los apóstoles después que Jesús murió para recordarlo. Correcto. Jesucristo. La Eucaristía fue instituida por Jesucristo en la última cena. ¿Cuál es el evento del Antiguo Testamento que prefigura la Eucaristía? A. El Cordero Pascual. Jesús es el Cordero Pascual. B. Los 10 mandamientos. Jesús es la nueva ley. C. El becerro de oro. Jesús es el nuevo becerro de oro. D. El arca de Noé. Jesús es la nueva arca. Correcto. El Cordero Pascual. Jesús es el Cordero Pascual. Lee el pasaje de la última cena, Lucas 22 del 7 al 20, y encuentra los elementos claves sobre la celebración de la Pascua que nos explican por qué Jesús es el Cordero de Dios que se sacrifica por nosotros. ¿Cristo vuelve a morir en cada misa? A. No. B. Sí. Correcto. No. En cada misa se actualiza el misterio de la muerte del Señor. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1364. ¿Cuál es la enseñanza correcta sobre la Eucaristía? A. La Eucaristía es una manera maravillosa para nuestra familia de la Iglesia para reunirse y celebrar una cena. B. La Eucaristía es una manera de recordar el sacrificio y la victoria de Cristo sobre la muerte, pero Él no está física o espiritualmente presente en el pan y el vino. C. La Eucaristía es Jesús, el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor, y por lo tanto, Cristo entero está realmente presente de forma sustancial. D. La Eucaristía no es la presencia literal de Cristo, pero Él está allí en espíritu. Correcto. La Eucaristía es Jesús, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor, y por lo tanto, Cristo entero está realmente presente de forma sustancial. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente.
Catecismo de la Iglesia Católica, número 1374. Podemos encontrar las líneas básicas de la institución de la Eucaristía en el A. Concilio Vaticano II. B. Concilio de Trento en 1500. C. Siglo II. San Justino Mártir. D. Concilio Vaticano I. Correcto, en el siglo II, con San Justino Mártir. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de las tradiciones rituales litúrgicas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1345. En el Nuevo Testamento, los milagros nos ayudan a prepararnos para la institución de la Eucaristía. A. Multiplicación de los panes y los peces. Jesús perdona a la pecadora arrepentida. B. Jesús camina sobre las aguas y el fuego. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. C. Multiplicación de los panes y los peces. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Correcto. Multiplicación de los panes y los peces. Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús, manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo, convertido en sangre de Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1335. Cuando Jesús explica por primera vez lo que significa la Eucaristía, sus seguidores A. Permitieron que Jesús lave sus pies. B. Muchos dejan de seguirlo porque les cuesta entender sus palabras. C. Consiguieron un burro para Jesús e hicieron un desfile para celebrar su sabiduría. D. Comienzan a llorar de alegría. Correcto, muchos dejan de seguirlo porque les cuesta entender sus palabras. El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la Pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1336. ¿Durante qué parte de la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? A. Durante la consagración, después de las palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. B. Durante la doxología, donde se expresa la gloria de Dios. C. Durante el ofertorio, cuando ofrecemos nuestros dones a Dios. D. En el momento del santo. Correcto. Durante la consagración, después de las palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo, o el poder de su bendición, sobre el pan y el vino, para que se conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anámesis. En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo
y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1353. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, para la vida del mundo. ¿En cuál de los evangelios está esto? A. Lucas 6. B. Juan 6. C. Marcos 6. D. Pedro 6. Correcto, Juan 6. El Señor lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. En el camino de Maús, los discípulos reconocieron a Jesús en el momento en que A. Les explica las Escrituras. B. Parte el pan para la cena. C. Jesús dobla a la izquierda para ir a casa. D. Se acerca a ellos. Correcto, parte el pan para la cena. Este pasaje lo puedes leer en Lucas 24:30. ¿Quién dijo: la Eucaristía, infundiendo en el corazón del hombre una nueva energía, el amor sobrenatural, refuerza, encauza y purifica el afecto humano, haciéndolo más sólido y más auténtico? Cuando tiene a Dios en su pecho, todo el hombre queda armonizado en sí mismo. En el sacramento divino, el Señor está sumido en el silencio para escucharnos. A. San Gregorio Magno. B. San Juan 23. C. Santa Teresa. D. San Francisco de Sales. Correcto, lo dijo San Juan 23. Y hasta aquí nuestro cuestionario acerca de la Eucaristía. ¿Cuánto sabes acerca de la Eucaristía? Si sacaste de 0 a 4, preocúpate y revisa con urgencia el Catecismo de la Iglesia Católica. Si sacaste de 5 a 8, no estás tan mal, pero deberías leer esta catequesis del Papa Juan Pablo II sobre la Eucaristía que te ponemos en la descripción de este vídeo, y la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que también la tendrás en la descripción del vídeo.